que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, al reino me has traído. Esclavo fui yo, y ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto, vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos lindo, lindo. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos lindo, lindo. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto, Señor, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Oh Señor, gracias. Por tu victoria, por tu vida, Señor, que nos dio vida. Gracias Jesús, gracias Jesús. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Después de haber adorado, después de haber alabado, ah, me siento con el ánimo, con el gusto, con el gozo de poder honrar a mi buen Dios, porque su palabra es honrosa, su palabra nos trae verdad, nos trae certeza de nuestro caminar en la vida. Y el tema del día de hoy nos va a edificar grandemente
Seguro que hemos escuchado algunas de las escrituras, de los versículos que vamos a estudiar en un momento. Pero lo que sí es cierto es que siempre nos traen revelación. La palabra de Dios siempre trae verdad a nuestro corazón, nos trae luz, nos trae claridad. Y nosotros necesitamos andar con certeza en nuestras vidas. Tenemos que caminar con paso seguro, y ese paso seguro no es solo por las circunstancias que aparenten ser seguras, sino porque sabemos quién es nuestro Dios y quién es el que nos enseña y quién es el que nos guía precisamente. Vamos a rendirle en este día algo muy especial al Señor, y es nuestro corazón. Para decirle: Señor, háblanos. Bendice mi mente, bendice mi conciencia, Señor. Bendice mi camino y mi corazón, para poder escuchar de ti, para poder conocer más, Señor, de lo que tienes para nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, porque tiene que ver con dimensiones y responsabilidades dentro de esas dimensiones. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar ciencias naturales, un poco de física, nos enseñaban ese concepto de dimensión. Y algo de lo que nos enseñaban precisamente era, primero aprendíamos a medir longitudes. Con una reglita usted puede medir una línea, si mide 5 centímetros, 15 centímetros, y esa es una dimensión. Pero después a usted le quieren enseñar a medir áreas como un terreno. Tiene que medir largo y ancho. Ahí ya está hablando de 2 dimensiones. Por eso cuando las medidas del terreno se lo dan en metros o en varas, le dicen metros cuadrados, porque es metros por metros. Pero hay otro tipo de medidas que ya implica una tercera dimensión. Si usted quiere saber cuánto grano, qué volumen cabe en un cuartito, tiene que medir largo, fondo, ancho y alto. Ya está hablando de 3 dimensiones. Así es la vida. Usted no camina solo en una dimensión, usted no camina solo en una línea. Usted tiene una serie de ámbitos en los cuales desarrollarse, porque es más, hay otra medida que le llaman la cuarta dimensión, y esa cuarta dimensión tiene que ver con el tiempo, porque hay largo, ancho, alto, un volumen, pero eso transcurre en un tiempo. Y hay quienes establecen otras dimensiones. Por ejemplo, hay un libro del doctor Cho que se llama La Cuarta Dimensión. Él no tomó en cuenta lo del tiempo, pero está hablando de una dimensión espiritual, otro ámbito dentro del cual se desarrolla uno. Y es así en nuestra vida. Los ámbitos son diferentes. Por ejemplo, cuando uno ora por las personas, regularmente dentro de las peticiones hay 3 cosas que son importantes: la salud, ¿sí?, las finanzas y la relación con las demás personas, el cariño, el amor. Y eso me hace recordar una canción que yo escuché cuando era niño, hace un par de años, ¿verdad? Se puede imaginar usted. Y la canción cantaba: 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, decía. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Son ámbitos dentro de los cuales nos movemos. Todos nos movemos dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito económico, tenga mucho o tenga poco, el dinero tiene su lugar, ¿sí?, las finanzas y el amor. Esto es la relación con la gente, con su cónyuge, con sus hijos. Son aspectos en los cuales usted tiene que estar. Usted vive ahí. Y si alguien dice: es que nadie me ama, pues es una dimensión en la que usted está midiendo, como quien dice, 0 en la dimensión, ¿verdad?, del amor. Pero lo lindo es que siempre va a haber quien lo ame, principalmente el Señor, ¿verdad? Eso es seguro. Y saben, hoy estamos hablando al respecto de esas dimensiones. Y hay una historia en el Evangelio de Mateo que nos cuenta por lo menos un par de dimensiones con las que nosotros nos tenemos que relacionar. Y esa
esa escritura la tenemos en Mateo capítulo 22, del verso 15 en adelante. Solo quiero ponerlos en antecedentes. Los fariseos eran enemigos de que estuvieran los romanos dominando a la nación. Los herodianos eran amigos de ese concepto. Ellos estaban muy de acuerdo que dominaran los romanos. Por eso por Herodes se llamaban herodianos. Y eran tan bandidos y enemigos, pero cuando le quisieron preguntar a Jesús para hacerlo caer en un error, se pusieron de acuerdo, tanto fariseos como herodianos. Y entonces dice en ese contexto, en el capítulo 22, verso 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al Señor Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, ahí sí, ahí van juntos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. O sea, él dice lo que es. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos le estaban adulando al Señor, hablándole de sus virtudes, preparando el terreno para poderle hacer la pregunta en la cual le querían hacer caer. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y entonces le llevaron la moneda y ellos le presentaron un denario, que era la moneda que utilizaban para hacer el pago diario a un empleado, ¿sí? Un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y mejor le dejaron y se fueron porque no podían hacerle caer en error. Esta historia es interesantísima porque se ha usado mucho. Algunos la utilizan para decir si hay que pagar impuestos, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo ahí: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y saben, está hablando de dos dimensiones: el gobierno y la relación con Dios. En este caso, como institución, la iglesia. Son dos aspectos, dos dimensiones en las cuales nos podemos medir nosotros cómo nos desempeñamos, cómo nos comportamos. Pero antes de seguir, quiero decirle que hace una semana, quizás unos 10 días, estuve en un seminario en el cual nos mostraban las condiciones económicas de nuestra nación, con datos importantes y datos certeros, bastante recientes, fáciles de entender la manera como nos lo presentaron, y estaban hablando de una realidad de nuestro país, pero una realidad que la llevaron a lo que estamos viviendo ahora, a esa recesión económica o posible recesión a la que podríamos caer durante la pandemia y después de la misma. Y fue una exposición técnica muy buena, siempre enfocada bajo principios de honestidad, de honradez, de responsabilidad. Y en ese seminario se mostraron 3 ámbitos, 3 dimensiones en las cuales toda persona se desenvuelve. Y nos mencionaban, esos 3 ámbitos son el Estado, el hogar y la iglesia. Y nosotros tenemos responsabilidad en los 3. Yo sé que algunos, al igual que quizás los fariseos, podrían venir con la pregunta: pero ¿vale la pena entregar impuestos, por ejemplo? Y entonces el Señor dio una respuesta muy clara. No se puso a ver si se lo robaban, si era justo, si era injusto, sino que Él estaba respaldando el concepto aquel de que le obedezcamos a todas las autoridades, en este caso a las autoridades de la nación. Porque les quiero decir, el momento, el tiempo en el que el Señor Jesús se encontraba y los fariseos, no estamos hablando de una autoridad nacional que tal vez se robaba algunos centavitos. Estamos hablando de una nación
extranjera que estaba dominando y se llevaba lo más que podía de la nación, oprimiendo al pueblo, porque el gobierno realmente lo que tiene es el predominio de la fuerza. Por eso es que puede controlar. Cuando pierde ese dominio de la fuerza, deja de controlar realmente. Y entonces, 3 áreas para podernos evaluar o medir. Ya les dije, se puede medir largo, ancho o fondo y alto, ¿verdad? Aquí vamos a poner 3 áreas: la casa, la iglesia y la nación. Sobre ellas podemos evaluarnos cómo están nuestras medidas. Porque dice así: el que no provee para su casa es peor que el incrédulo. Esa escritura es tremenda, hermanos, porque aún dentro de la misma iglesia se puede dar que hay gente que extrema su beneficio en el pago de impuestos o en el pago de la iglesia. Como decían algunos, no le doy a mi abuelito porque ya todo lo di de ofrenda. Sí, esa situación se dio en el tiempo de Jesús y Jesús respondió de una manera muy tajante y muy clara. Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, escuche, está mencionando dos cosas. No dice solo para su casa, dice su propia casa y los suyos. Pero los suyos puede implicar sus trabajadores, su iglesia, su nación. Son áreas donde tenemos responsabilidad. Y vuelvo a leer: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren, a veces jugamos con esto, pero es una dimensión de medida para realmente ver si no estamos jugando o negando la fe, porque eso es lo que dice este versículo: el que no provee para los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Pues tiene que ver con quiénes comparte usted. ¿Es miembro de un club? ¿Es miembro de una asociación? Tiene que proveer para los suyos para que eso funcione. ¿Es miembro de un equipo y todos ponen un poquito? Pues tiene que proveer para los suyos, si no, no es parte. Solo llega a disfrutar usted de lo que ahí le pueden dar. Pero los que no proveen para su propia casa o para los suyos han negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo creo que esto vale la pena que lo analicemos, porque ese versículo tal vez lo hemos enfocado desde otro ángulo, solo pensando el que no lleva a su casa alimento, ¿sí? Porque hay gente que tristemente no envía a sus hijos, no les envía lo que necesita. Pues ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué estoy enseñando el día de hoy? Que tenemos ámbitos en los cuales movernos, que no por el problema de la pandemia nos quedemos encerrados y nos olvidemos de los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Implica familiares, implica amigos, implica organización a la que perteneces, la iglesia misma. Hace poco leí algo que escribió un pastor y me impresionó, porque él decía: se los hablo a ustedes y no soy su pastor. Como dice alguien, cuando alguien viene de lejos y predica, puede decir lo que quiera, de todos modos el otro día no va a estar. Pero el pastor daba una enseñanza al respecto de este aspecto. Y entonces menciona la casa. Es una de las áreas donde debemos medirnos y definir si estamos haciendo lo correcto o no. De lo contrario, negaríamos la fe. La iglesia. ¿Funciona el mismo versículo? Sí. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Normalmente lo usamos al revés para señalar hay que pagar impuestos, pero el versículo tiene su base precisamente en que esta gente a la que le estaba respondiendo el Señor era gente religiosa, donde ellos ni discutían el tema de los diezmos o de las ofrendas. Eso era parte de la vida del pueblo. Por eso ya no hay ni más enseñanza en el Nuevo Testamento, porque era claro y definido. Eso es parte del hacer y de la vida. Porque, ¿sabes? Dios te da todas las cosas. Dios es el que te provee. Saben, a veces se utiliza mucho aquella escritura cuando le estamos pidiendo al Señor: Padre, me hace falta una bicicleta, me hace falta donde vivir, lo que quiera la gente, un carro, muchas cosas que se puede pedir. Y usan el versículo
que se refiere a que el oro y la plata son de Dios. Pero ¿sabe usted que ese versículo no está diseñado para pedir, sino ese versículo está diseñado para dar, porque el oro y la plata son de Él? Lo único que le da el privilegio de que usted se quede con 9 de cada 10. Así es. Y entonces, si usted ha dicho alguna vez, de Dios es el oro y la plata, o el oro y la plata son de Dios, practíquelo, porque de Él es el oro y es la plata. Entonces funciona de nuevo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sabe, me recuerda una canción de un cantante cristiano. Él tenía un coro muy interesante, muy bonito que refería a esto. Él se llama Marino. Espero que no se llamaba, creo que todavía se llama Marino. Es un cantante famoso entre el pueblo evangélico de hace algunos años. Y él cantaba: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Pero decía lo siguiente: porque aún lo que es de Dios se lo están dando al César. Como quien dice, ni lo que es responsabilidad de Dios le estamos dando, sino lo estamos entregando en otro lado. Tal vez sea mi César, ¿verdad? Mi persona. Cuando leo ese versículo me recuerdo de ese coro. Y otra parte de ese cántico decía algo impresionante: es tiempo que el juicio comience por casa. Eso es escritural, pero él lo volvió una canción. Es tiempo que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de mi pecador? Él se estaba poniendo en una condición, en una actitud humilde de saber que si el juicio comienza por casa, empezaría por Israel como nación, pero por el pueblo cristiano como miembros de la casa de Dios. Por eso, cuando leímos antes, el que no provee para los suyos, se refiere a todos los ámbitos donde nosotros nos desempeñamos, porque somos hijos, somos parte de una iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos una responsabilidad de patrocinar misioneros, de que la palabra llegue, de ayudar de muchas maneras. Y miren, hoy esto suena a finanzas, y sí, ese seminario al que fui era de finanzas y específicamente hablaba en dimensiones naturales y lo ponían muy sencillo. Usted es guatemalteco, colabore con el gobierno de Guatemala. ¿Sí? Usted va a una iglesia, aporte para la iglesia, decía el licenciado que estaba expresando, y si usted tiene un hogar, provea para su hogar. Responsabilidades de toda persona. Que conste que cuando dice proveer para su casa, aunque sabemos que la responsabilidad principal la lleva el papá, la llevan todos los que aportan, todos los que trabajan, ¿verdad? Por años tal vez te han sostenido y de repente ya tienes tu trabajo, pero esto es mío y yo no lo voy a aportar. Cuidado, porque la escritura ya te aplica a ti también, el que no provee para su casa. Algunos se meten a problemas grandes, a tener más de un hogar, y abandonan a uno para darle al otro. Cuidado, porque eso te convierte en alguien que puede negar la fe si no provees para tu casa. Y entonces les decía, está el hogar, está la iglesia y está el gobierno. 3 áreas, 3 dimensiones en las que podemos tomar una reglita y medir cuánto mido de largo, de ancho y de alto. Como quien dice, ¿cuánto yo puedo medirme como un miembro que provee para los suyos en la casa, en la iglesia y en el Estado? Sé que hay muchos argumentos a favor y en contra. No me interesan tus argumentos si no son escriturales. Los argumentos que valen la pena, que son ciertos, que son importantes y que le dan trascendencia a la verdad, son los que vienen de la Sagrada Escritura. Porque si es cierto, hay quienes se pueden robar los impuestos, por ejemplo, lo hemos visto en países cercanos, muy cercanos, y a veces se especula también, ¿verdad? Puede no ser cierto y se dice que así es, pero la Escritura no nos habla de ese elemento, nos habla de nuestra responsabilidad.
quiero hacer una acotación aquí importante. Esos tres elementos, esos tres ámbitos para desarrollar son parte de un test, de una medición para todas las personas, principalmente para los cristianos. ¿Y por qué para los cristianos? Por eso dice que es tiempo que el juicio comience por casa. ¿Y quiénes son los de casa? En este caso, los que conocen la Escritura, los que saben lo que es la verdad, pero no se van a eximir de la responsabilidad todas las demás personas que lean la Biblia, que asistan a un lugar y que conozcan la verdad con la que debemos de vivir y trabajar. Quiero darle gracias a mi buen Dios porque Él es el proveedor para poder cumplir con esto. He contado esta historia ya en varias oportunidades a nivel congregación, y hoy que me escuchan y me ven algunas personas más allá de la congregación en donde me corresponde estar regularmente, quiero repetirla porque es una buena ilustración. Durante la Segunda Guerra Mundial se dieron situaciones tristes, dolorosas, verdaderamente dolorosas, injustas, y una de ellas que le valió un triunfo a ese país sobre otra nación es la que ocurrió cuando los alemanes querían que cayera San Petersburgo en Rusia. Ellos iban por todo, pero los rusos ya habían aprendido lecciones anteriores y sabían que el clima era tan duro para los alemanes, para ellos mismos, pero más para los alemanes, que los tenían que entretener un buen tiempo. Y según recuerdo, no sé si mi dato está mal, 500,000 de jóvenes alemanes murieron en esa batalla. Sí, eso es algo tremendo, 500,000 de gentes jóvenes, fuertes, sanos, que fueron a dar su vida en esa guerra, pero murieron más rusos en esa oportunidad, no recuerdo el dato. Lo que ocurría es que cuando los rusos iban a la batalla, bajaban de los trenes y de una vez los mandaban al frente de batalla. La principal línea de batalla estaba en un río y llegaban hasta ahí, pero los mandaban sin fusil, sin rifle. Los mandaban y usted vaya, y le decían, siga a él lleva un fusil, cuando él caiga usted lo agarra. Y así los enviaron, desarmados. Cuando el Señor nos envía a hacer algo, nos da las herramientas, nos da el respaldo, nos da la autoridad para poderlo hacer. Y si el Señor nos está diciendo que en estas tres dimensiones hemos de funcionar, en estos tres ámbitos, nos va a dar los medios y los recursos, pero pongámoslo por práctica. Probadme ahora en esto, dice el Señor cuando habla del aspecto financiero. Hoy por hoy, quizás más que nunca, para la historia reciente, esto tiene su importancia, porque hemos de entender que aunque la Biblia no pierde su importancia nunca, estamos viviendo situaciones económicas fuertes. Empresas están cerrando, ¿sí? Otras han bajado el salario a sus empleados, los han turnado, ¿sí? Medio tiempo para unos, medio tiempo para otros. Yo ayer estuve conversando con los propietarios de un restaurante y me dicen, sí, ya ahorita ya abrimos, tenemos suficiente espacio para atender a uno que otro. Dice, uno, porque no llega mucha gente, y dos, porque necesitamos que estén lejos unos de otros y así respetar todas las normas. Y les digo, pensé que tenían cerrado. Sí, el problema es que no queremos despedir a los empleados que tenemos. No hemos despedido a ninguno, los hemos sostenido aún sin vender un solo centavo. Pero necesitamos reunir un poquito de dinero para seguirles pagando a ellos, seguir pagando el agua, la luz y todo lo que se necesita. Este es un problema económico grande. ¿Qué tal si vamos delante de Dios y le decimos, Señor, tú nos has dado líneas de trabajo, tú nos has dicho cómo medirnos, vamos a hacerlo en tu nombre, dame la gracia y el recurso para poder hacerlo? Porque usted no puede llegar valiente y decir, yo lo haré con sus fuerzas, no va a poder. Necesita la gracia y la misericordia de Dios. Por eso le vamos a entregar en este momento nuestro ánimo, nuestro corazón
y nuestra dependencia a Él. Pero regresemos al principio. Hay 3 aspectos básicos en los cuales debemos de trabajar: en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Y hemos de tener responsabilidad de aportar para ello. Señor, te damos gracias porque en tu palabra hay enseñanza para todos, Señor. Y hay claridad de cómo hacer y funcionar. Señor, entendemos que las circunstancias y aún el mal actuar de muchas personas puede hacer dudar a casi cualquiera, Señor. Pero tu palabra es muy clara y nosotros vamos a creer en ella. Por tu gracia vamos a creer, por tu gracia vamos a funcionar y por tu gracia vamos a hacer. Te rendimos, Señor, nuestro corazón, que es engañoso y que tiende, Señor, a equivocarse. Pero tú no te equivocas, y si tú lo dijiste, así es y así funciona. Por lo tanto, te rindo mi ánimo, mi disposición para hacer tu voluntad. Te rindo, Señor, mi corazón, todo mi ser, mis finanzas, el trabajo que tengo y aún el que no tengo. Señor, te rogamos que bendigas, Señor, a la gente que no tiene trabajo y les concedas tener una fuente de provisión. Ayúdalos, Padre amado. Sácalos en medio de esta situación, de su apretura económica, y concédeles tener un corazón agradecido y motivos para estar agradecidos. Dales, Padre, para el alimento, para el techo, para el abrigo, para sus gastos, Señor. A cada uno de los hogares, provéeles. Y los que tienen ya un ingreso estable, Señor, bendice su corazón, sobreabúndales y concédeles mantener el corazón agradecido. Gracias a todos por seguir en las transmisiones de Facebook Live o en YouTube. También los queremos invitar para que puedan seguir haciendo sus diezmos y sus ofrendas a través de la siguiente cuenta que estará apareciendo en la imagen. Cualquier duda sobre dónde realizar tu depósito, puedes llamar al número de la iglesia o escribirnos a través del Facebook. Los esperamos en una próxima transmisión de Verbo del Valle.